Muy buenos días. En nombre de la Universidad Estatal a Distancia, institución benemérita de Cultura, les doy la más cordial bienvenida a la sesión extraordinaria solemne del Consejo Universitario de la UNED para la entrega del título de doctor honoris causa al catedrático español, el doctor Lorenzo García Aretio. El Consejo Universitario otorga este título y máxima distinción a personas que se han destacado de forma excepcional por la contribución dada tanto a la sociedad como a la universidad. Para iniciar, les solicito por favor ponerse en pie para entonar nuestro himno nacional. Se mantienen en pie, por favor, para entonar las notas del himno de la UNED. UNED eres simiente fecunda que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. Es la ciencia tu fiel compañera, que permite en cultura crecer, cubriendo distancias que rompen, cadenas que atan al saber. La dicha, ilusión y progreso a tantos hogares vendrán, con mucho esfuerzo y empeño las metas sabremos lograr. UNED eres simiente fecunda que la patria por ti cosechó. En los valles y tierras lejanas, donde todos escuchan tu voz, como el aire y el sol te repartes, para todos debimos nacer. Hoy con gozo cantamos en coro, celebrando tu noble quehacer. Pueden tomar asiento, por favor. Me place presentar a las personas miembros del Consejo Universitario. Máster Rodrigo Arias Camacho, rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y presidente del Consejo Universitario. Miembros externos, la doctora Marlene Víquez Salazar,
y el licenciado José María Villalta Flores Estrada. Miembros internos, la doctora Ana Catalina Montenegro Granados, la máster Maureen Acuña Cascante, el máster Eduardo Castillo Arguedas y el señor José Osvaldo Castro Salazar, presidente de la Federación de Estudiantes de la UNED. No se encuentran presentes y se excusan para esta actividad el doctor Vladimir de la Cruz de Lemos y el máster Carlos Montoya Rodríguez. Seguidamente, el señor Rodrigo Arias Camacho, como presidente del Consejo Universitario, realizará la apertura de esta sesión extraordinaria solemne. Muy buenos días, tengan todas y todos. Contando con el quórum respectivo, de conformidad con lo que establece nuestro estatuto orgánico, damos por iniciada la sesión extraordinaria solemne del Consejo Universitario número 2995-2023, de hoy día 10 de noviembre del año 2023. Muchas gracias a don Rodrigo. Queremos brindar un saludo muy especial para el doctor Lorenzo García Aretio, homenajeado y conferencista de esta ceremonia. Nos honra contar con su presencia en nuestra universidad y en nuestro país. Saludamos también a la señora Ángeles Sánchez, directora de la Cátedra UNESCO Educación a Distancia de la UNED España, al señor Francisco Cervantes de la Universidad Rosario Castellanos. Saludamos también a las señoras vicerrectoras y señor vicerrector, señoras directoras y señores directores, representantes de las universidades públicas nacionales e invitados internacionales que nos acompañan, estudiantes y comunidad universitaria que nos acompaña desde la sala magna, pero también a todas aquellas personas que lo hacen a través de la transmisión en vivo del canal de audiovisuales UNED y el Facebook Live UNED. Ahora escucharemos las palabras de la señora Ana Catalina Montenegro Granados, miembro del Consejo Universitario. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas, comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, profesoras y profesores, jefaturas de sedes, amigos y amigas de la UNED y de la educación a distancia. Bienvenido, doctor Lorenzo García Aretio. Un doctorado honoris causa significa que nuestra universidad está convocada por una causa de honor. Y es que tras un maestro hay una vida de entrega, una utopía, una vocación, una generosidad, una rigurosidad sostenida en el tiempo, mucha pasión y un poco de sueños por un mundo mejor. Hay personas que con su entrega conmueven al planeta entero y lo transforman. Usted, doctor, es una de ellas. Y en la UNED de Costa Rica sabemos reconocerlo. Celebramos hoy sus inmensos aportes a nuestra reflexión y práctica educativa, ideas fundantes, retadoras, revolucionarias y transformadoras que sustentan algunas de nuestras prácticas y modelos pedagógicos, nuestra mediación de contenido, las diversas plataformas y nuestra interacción para los aprendizajes. Todo lo que usted bien engloba en lo que entendemos con el término diálogo didáctico. Lo conocemos muy bien aquí en la UNED. Este es un merecido homenaje a su dedicación a la docencia, a la investigación y a la divulgación científica que inició en 1963, impulsando siempre una educación de cercanía, a pesar de las distancias, de las fronteras y las asimetrías. Ha desdibujado usted con nosotros territorios, incluyendo y generando oportunidades para miles de personas en el mundo, respondiendo a muy diversas realidades. Compartimos un rico espacio de diálogo académico justamente para el 20 aniversario del Centro de Capacitación en Educación a Distancia CECED en el 2020, usted recordará muy bien. Reflexionábamos
sobre nuevas competencias necesarias para ese salto cuántico que estábamos dando como UNED, de pasar 100% a la virtualidad en un complejísimo, triste y difícil mundo pandémico, pero también lleno de oportunidades. La educación a distancia, podemos decir que hoy nos une no solo como esta causa de honor, sino también como para convocar a una causa para rebeldes, para visionarios, valientes e insistentes, porque eso somos. Aquí también, a la luz de su visita, lo reconocemos y lo celebramos. Con la misma vehemencia con la que la educación a distancia enfrentó grandes desafíos en su nacimiento, que usted bien teoriza, relacionados con la necesidad de probarse a sí misma, hoy se aproximan cambios radicales y contextos inimaginados. Sus actuales reflexiones se entrecruzan también con el uso de tecnologías disruptivas y procesos exponenciales que sin duda colocan a la educación a distancia en el presente y moldeando de manera definitiva, hibridando incluso la educación presencial hacia el futuro. El presente contexto de oportunidades también deben causarnos a reflexionar sobre el mundo que queremos. Hoy que somos testigos de terribles guerras, genocidios, matanzas, enormes asimetrías y diferencias, la educación de forma creativa tiene que acercarnos a la vida y al bienestar de la mayoría. Celebramos su trayectoria como profesor, como fecundo teórico, como escritor, como compañero y cómplice. Le tenemos muchísimo cariño en la UNED, pero no solo por su maravillosa y prolífica producción teórica, sino porque ha construido con nosotros, a partir de prácticas, una gran cercanía. Decenas de sus libros y artículos se encuentran en nuestro Centro de Información y Documentación, son consultados por nuestros y nuestras estudiantes y justamente el curso Teoría de Educación a Distancia lleva sus apellidos, pero son muchos los logros y la vinculación de la UNED con su reflexión y su trabajo. Sus 48 años como docente de grado y posgrado en la UNED de España, la dirección del Instituto Universitario de Educación a Distancia, del Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abierto, su decanatura en la Facultad de Educación de la misma universidad, la dirección de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, su grado de catedrático y emérito y sus 4 anteriores doctorados honoris causa, Colombia, México, Argentina y Ecuador. La publicación de más de 50 libros sistematizando y proponiendo debates y diálogos siempre abiertos y vigentes. Esa extensa producción intelectual ha hecho posible plasmar diversos enunciados teóricos y conceptuales que han incidido de manera determinante en nuestro quehacer, en los sistemas académicos y educativos a distancia del mundo entero, vamos a reconocer. Su participación en revistas, en comités científicos, en agencias para el mejoramiento de la gestión de la calidad educativa y específicamente aquí su participación en el Congreso Internacional sobre Investigación en Educación a Distancia, en el Congreso Internacional sobre Tecnología y Educación a Distancia, también en el Plan de Contingencia para el COVID-19, usted estuvo aquí apoyándonos de manera remota pero muy presente. También en conferencias y conversatorios como 10 desafíos de la educación a distancia desde el pensamiento de García Aretio, el dilema de la calidad en la educación, variables destacadas que inciden en el éxito y el fracaso de los estudiantes a distancia y una serie más de espacios que hemos compartido. También nuestros cursos como fundamentos y componentes de la educación a distancia, todo el tema de perfiles de docencia para la educación a distancia, las funciones de la persona tutora, talleres como la tutoría presencial en la UNED y otras capacitaciones, así como una serie de planteamientos que se entretejen en nuestro interior y hacia afuera para acercarnos más a nuestra población estudiantil.
Finalmente, usted también nos apoyó con la sugerencia para la inclusión de la UNED en el Consejo Internacional de Asesores de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, cosa que agradecemos, con el objeto también de generar una red de trabajo regional para la investigación, para el asesoramiento y la difusión de nuestro trabajo y la articulación. Por todo lo anteriormente expuesto de manera resumida, porque hay más que dejé por fuera por el tiempo, por su invaluable producción intelectual, la significativa contribución al pensamiento crítico de la UNED de Costa Rica, su gran calidad humana, es que la comisión ad hoc del Consejo Universitario, integradas por la señora Marlene Víquez Salazar, Maureen Acuya Cascante, el señor Eduardo Castillo Arguedas y mi persona, quien la coordinó, acordamos otorgarle el doctorado honoris causa a usted, doctor Lorenzo García Aretio. Quiero también agradecer muy especialmente al CECET, que nos apoyó en la construcción de la semblanza y la investigación para este acuerdo. Doctor, su legado permanecerá en nuestra universidad y continuará brindando, interpelando y planteando retos para futuras generaciones de personas profesoras, tomadores y tomadores de decisión, estudiantes, personas académicas, teóricos y teóricas que antecedan, porque su obra nunca perderá vigencia. Que nos una la esperanza, que nos una la alegría y el amor. Viva la educación, larga vida, maestro, señor. Agradecemos a la señora Catalina Montenegro por su mensaje y por esta semblanza de don Lorenzo. A continuación, las palabras del señor Rodrigo Arias Camacho, rector de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. Muy buenos días. Tengan todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta sesión solemne extraordinaria del Consejo Universitario con el propósito de entregarle al doctor Lorenzo García Aretio el doctorado honoris causa acordado por el Consejo Universitario. Cordial saludo a las señoras y señores del Consejo Universitario, del Consejo de Rectoría, autoridades y compañeras y compañeros de la UNED, también personas invitadas especiales que nos honran con su presencia, a Ángeles y a don Lorenzo de manera especial. Esta es su casa, la UNED de Costa Rica también es su casa, don Lorenzo, porque la educación a distancia rompe fronteras, trasciende los límites y nos une un propósito de desarrollo para la humanidad. También quiero resaltar que ayer el doctor Lorenzo García Aretio, en el marco del Congreso que llevamos adelante con el ICDE, con el Consejo Internacional de Educación a Distancia y la UNED, el Consejo del ICDE le otorgó el reconocimiento especial, el galardón individual de la calidad académica por sus muchos aportes al desarrollo y consolidación de la educación a distancia en el mundo y a lo largo de muchos años. Entonces le decía yo a don Lorenzo que una visita a Costa Rica con doble reconocimiento, el que ayer le otorgó el ICDE en el marco del Congreso Mundial, que se organizó con participantes de todos los continentes y una numerosa cantidad de investigadores, personal docente, de universidades en el mundo vinculadas con la educación a distancia, la educación abierta, que nuevamente muestran lo que dije en las palabras de inicio ahora,
la educación a distancia trasciende las fronteras y une esperanzas, une expectativas de aportar al desarrollo de la humanidad. Siempre he dicho que es como una cruzada nacional por la educación. Creo que no es solo nacional, es internacional. Para que por medio de las posibilidades, capacidades, opciones que abre la educación a distancia, puedan llegar esas opciones de crecimiento profesional, de crecimiento personal, a miles de personas y de familias en todo el territorio nacional. Nuestra UNED, la UNED de Costa Rica, don Lorenzo, fue creada en 1977. Cumplimos 46 años de fundadas y fue inspirada en dos modelos que en ese contexto histórico pues comenzaban a dar sus primeros pasos alrededor de lo que viene a consolidarse como la educación a distancia. Por un lado, la UNED de España, creada 5 años antes, y por otro lado, la Open University de Inglaterra, establecida en 1969. Entonces, nuestra UNED pues recoge elementos de la experiencia de estas dos universidades. Incluso el rector de la UNED de España estuvo acá en una visita previa a la creación de la Universidad Estatal a Distancia en nuestro país. Y entonces nos alimentamos como institución de esos primeros años de las instituciones más relevantes para nosotros en ese desarrollo moderno de la educación no presencial, como son las universidades de educación a distancia o abierta, o en muchos casos con ambos términos combinados. Y menciono esto porque con el paso de las décadas también vamos pasando diferentes momentos históricos y arrancamos de aquel escepticismo sobre esta modalidad educativa que estuvo presente en el proyecto de creación de la UNED acá en Costa Rica, pero también en la aceptación que a nivel mundial tenía o no tenía la educación a distancia en esos tiempos. Y de ese escepticismo, conforme suceden diferentes eventos históricos, conforme se va convenciendo en la práctica y en la realidad de todas las potencialidades de esta modalidad educativa, llegamos a ocupar más bien un papel de vanguardia en los tiempos actuales en cuanto a las oportunidades, capacidades, calidad de los aportes que brindamos al desarrollo de la humanidad. Ahora que tenemos una agenda mundial, la Agenda 2030, con los 17 ODS, donde el último habla de alianzas para cumplir todos los demás. La educación a distancia es un espacio de alianzas que siempre se ha identificado de esa manera a lo largo de los años. Nace aquí en Costa Rica en el año 81 la AIESAT, Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, que entonces integra un esfuerzo iberoamericano para fortalecer la educación a distancia en nuestros países. Y ahí se incorpora, obviamente, la UNED de España como un referente que guía también el devenir de las demás instituciones. Y en ese marco conocemos los aportes de don Lorenzo García Aretio en cada uno de esos diferentes momentos históricos. Yo recuerdo un primer libro que tuve la oportunidad de recibir y todavía lo guardo como un tesoro, Educación a Distancia y la UNED, del año 77, si no me equivoco. Así de grueso. Que sienta bases de lo que es la educación a distancia, que en los principios, en los fundamentos sigue siendo la misma y nos guía con aspiraciones de quienes tenemos la oportunidad de servir en este tipo de instituciones. Nos guía a que se cumplan aquellos sueños que siempre tuvimos en la educación a distancia, de posibilitar opciones de aprendizaje para todas las personas, en todo momento, en todo lugar y a su propio ritmo. ¿Cuándo es eso posible si no hoy, con todas las herramientas que el desarrollo de la humanidad, no solo tecnológico, también social, cultural, educativo, pone a disposición de modelos revolucionarios, innovadores, que nuestras instituciones de educación a distancia han seguido a lo largo del tiempo? Instituciones que se han alimentado, se han inspirado de las aportaciones que don Lorenzo ha dado durante su vida. En todos nuestros países,
El año pasado tuve la oportunidad de dar unas palabras en un reconocimiento que se hacía a don Lorenzo García Aretio por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mencionaba algunas cosas por las cuales debía de reconocerse sus aportes a la educación a distancia y por medio de la educación a distancia, sus aportes al desarrollo de la humanidad. Mencionaba, entre otras, que un reconocimiento por su larga trayectoria de docente, investigador y pensador de la educación a distancia en sus diferentes etapas de desarrollo. También un reconocimiento por su generosidad que le ha identificado a lo largo de la vida para compartir con entusiasmo el fruto de su producción alrededor de todas las diferentes aristas vinculadas con la educación a distancia. Reconocimiento por su compromiso con los países de Iberoamérica y a su desarrollo mediante asesoría, participación en congresos, seminarios, infinidad de formas de ayudar al desarrollo de nuestras instituciones. Por sus aportes a la IESAT, esa asociación que nos ha unido, que nos ha integrado, que ha venido sumando más actores a lo largo de las décadas, consolidando entonces la importancia y el potencial de la educación a distancia para nuestros países. Por la RIED, por la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, asumida por don Lorenzo como director y que la lleva al primer cuartil en Scopus, la más citada, y don Lorenzo entre las personas más citadas en el campo de educación a distancia en el mundo, y que ahora pasa incluso a ser bilingüe, como una oportunidad donde desde Iberoamérica le decimos a la humanidad que hay una trayectoria que hemos recorrido y que hemos recorrido inspirados por pensadores como don Lorenzo García Aretio, que han inspirado también a muchas instituciones, a muchas personas en nuestras organizaciones a lo largo del tiempo. A don Lorenzo le ha identificado también en su desarrollo personal y profesional una gran cercanía con la UNED. Siempre me ha dicho que él siente un gran cariño por esta universidad. Por eso le decía que esta es también su universidad, y no solo porque tiene el mismo nombre de la UNED de España, con diferencias. Universidad Nacional de Educación a Distancia allá, Universidad Estatal de Educación a Distancia acá. Pero es que vuelvo a las primeras palabras que dije. La educación a distancia nos une más allá de las barreras, porque nos motiva a aportar al desarrollo educativo de nuestros países. Y decía en ese reconocimiento del año pasado algo propio del tiempo en el que nos encontramos, que también merecido el aporte, porque a lo largo de las décadas, en ese cambio de los contextos nacionales, económicos, sociales, culturales, pero sobre todo educativos, también don Lorenzo fue adaptándose a los cambios que se requerían para desarrollar investigación, para teorizar alrededor de las diferentes maneras en las cuales nuestras instituciones pudieran responder a esos entornos cambiantes de la humanidad de cada uno de los diferentes países. Y ese carácter de estudio, de cambio permanente, de reinventarse, de estar respondiendo a los nuevos desafíos que la humanidad siempre nos presenta, es una característica que identificó siempre a don Lorenzo y lo sigue identificando hoy. En el marco de la pandemia del COVID-19, de ese tiempo tan difícil que tuvimos que enfrentar todo el mundo, toda la humanidad, todas las instituciones, también las universidades y las universidades a distancia, hubo una respuesta particular que la educación a distancia dio al mundo, más allá de nuestras propias instituciones, como soporte para que los cursos lectivos pudieran seguir adelante. No con los fundamentos, no con las bases sólidas que tenían las instituciones como las nuestras, especializadas en educación a distancia, pero sí ampliando ese abanico, esa cobertura de la educación a distancia para cubrir toda la humanidad, todos los niveles educativos. Y en ese contexto, don Lorenzo también se convirtió en una persona que vino a dar consejos, a alimentar
decisiones que se llevaban adelante en cada una de nuestras instituciones, respondiendo precisamente a ese cambio al cual teníamos que darle una respuesta, y una respuesta inmediata en medio de la multicrisis que nos señalaba en ese momento. Y en momentos como esos, precisamente, tener personas que guíen la toma de decisiones porque se han compenetrado en la investigación, en descubrir a partir de los fundamentos de las posibilidades que las diferentes tecnologías y el desarrollo de la humanidad podían sustentar para que nuestros modelos educativos dieran ese salto cuántico, decía Catalina ahora, que llevamos adelante hace pocos años, porque son muy pocos, parece que está muy largo, pero apenas fuera el 2020, 2021. En esos momentos críticos, tener voces, tener consejos, tener referencias que inspiran, nos ayudan también a avanzar y a dar las respuestas que en nuestros propios contextos teníamos que brindarle a las poblaciones estudiantiles, a las poblaciones de todos los niveles educativos y a las necesidades del país. En ese momento, contar con la alegría que don Lorenzo siempre transmite, ese compromiso que refleja en todo lo que tiene que ver con educación a distancia, su sabiduría, alimentada y construida a lo largo de las décadas, fue también un elemento fundamental, no solo para la UNED, en nuestro caso, sino para muchas universidades en Iberoamérica y en el mundo. Yo agradezco muchísimo al CECET, que están acá todas las personas presentes, porque fue el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, que recientemente cumplió 20 años de fundado, en el marco del cumplimiento de esas 2 décadas a principios de este siglo, configurado para que tuviéramos nuestra instancia de capacitación específica para nuestro profesorado en educación a distancia, y que también ha evolucionado con el paso de los lustros. Agradecerle muchísimo al CECET porque tuvo la iniciativa de pedirle al Consejo de Rectoría que llevara adelante el planteamiento formal para otorgarle el doctorado honoris causa a don Lorenzo García Aretio por sus múltiples aportaciones al desarrollo de la educación a distancia en el mundo, en Iberoamérica y también en Costa Rica. Esa iniciativa que nos trae el Centro de Capacitación en Educación a Distancia, el Consejo de Rectoría, obviamente la acoge de inmediato con entusiasmo y la plantea ante el Consejo Universitario. Consejo Universitario que toma el acuerdo de otorgarle este doctorado a don Lorenzo García Aretio. Al final de la etapa del apartado de considerandos en el acuerdo del Consejo Universitario, donde se hace una reseña de todas las razones que motivan darle este doctorado a don Lorenzo, se dice que por todo lo anteriormente expuesto, por su trayectoria académica, su invaluable producción intelectual, la significativa contribución al pensamiento, las cuales sin duda han aportado en el quehacer académico de instituciones como la UNED de Costa Rica, es que se otorga este doctorado honoris causa al profesor doctor Lorenzo García Aretio. Un honor que brindamos a don Lorenzo por todas esas y muchas más razones. Una situación en la que brindar un honor nos honra a nosotros como institución también, que nos sumamos a aquellas que le han otorgado esa máxima distinción académica que brindamos las universidades y que a nosotros nos enorgullece altamente podérselo entregar en esta mañana. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos y a todas por su atención. Agradecemos al señor rector por su mensaje. Como intermedio artístico tenemos la presentación del trío Morazán, conjunto conformado por 3 artistas que personifican la excelencia musical con la armonía de sus instrumentos: Carolina Durán en el violonchelo, Jefferson Morazán en el violín y Orlando Salazar en el piano.
Estos 3 músicos excepcionales son también pilares fundamentales del cuerpo docente de la Academia de Música Morazán. Su compromiso con la educación musical no solo se refleja en la ejecución de sus interpretaciones, sino también en la dedicación que muestran al compartir sus conocimientos con las generaciones futuras de músicos. Los 3 profesores cuentan con una amplia carrera artística individual que abarcan tocar con las mejores orquestas del país, hacer presentaciones como solistas y participaciones en distintos festivales dentro y fuera del país. Con ustedes, el trío Morazán. Ellos nos deleitarán con Serenata Nocturna de Wolfgang Amadeus Mozart, Luna Liberiana del costarricense Jesús Bonilla Chavarría y Alfonsina y el Mar de Mercedes Sosa, arreglos musicales de Jefferson Morazán.
Agradecemos la magnífica presentación del trío Morazán. Seguidamente se realizará la entrega del título de doctor honoris causa al doctor Lorenzo García Aretio por parte de las personas miembros del Consejo Universitario. Para ello solicito a las señoras y señores del Consejo Universitario ponerse en pie, a don Rodrigo pasar al frente, por favor. Invito al doctor Lorenzo García Aretio a subir al escenario para la entrega de esta máxima distinción. La Universidad Estatal a Distancia, institución benemérita de la educación y la cultura, y el Consejo Universitario otorgan el título de doctor honoris causa al doctor Lorenzo García Aretio, en reconocimiento a su trayectoria académica, su invaluable producción intelectual y su significativa contribución a la educación a distancia, las cuales sin duda han aportado en el quehacer académico de la UNED y de otras instituciones de Costa Rica.
Antes de continuar con el programa de la actividad, agradezco a las personas miembros del Consejo Universitario su presencia en mesa principal y les invito a pasar a los asientos que le hemos reservado en el público. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Lorenzo García Aretio, doctor honoris causa de la UNED, y su disertación Educación a Distancia, Estudio y Argumentos frente a las Resistencias. Doctor. Pueden imaginar que estoy emocionado. Suelo aguantar bien estos tirones, pero aunque sea para romper un poco, ustedes dicen que sé mucho de educación a distancia, que soy experto. De lo que no soy experto es en el estilismo. Menos mal que todavía tengo humor para reírme de mí mismo. Estaba viendo la fotografía de hace 2 años que está ahí, y mi estilismo y acierto me ha llevado a ponerme la misma camisa y la misma corbata. Menos mal que el traje es distinto. Les aseguro que tengo alguna corbata más y alguna camisa. Es increíble. Bueno, sí, había que... Es que esto rompe un poco la emoción que me embarga. Señor rector, ilustres miembros del Consejo Universitario de la UNED de Costa Rica, miembros del CECED, vicerrectores, decanos, directores de departamento, profesores de esta ilustre universidad. Hace ahora 60 años, me van ustedes a permitir que lea, porque si no leo no terminaría en toda la mañana. Prefiero entonces ajustarme. Decía que hace ahora 60 años y 9 meses inicié mi andadura como maestro en un centro educativo de la ciudad de Badajoz, la ciudad la más poblada de la región de Extremadura, limítrofe con Portugal, para que se sitúen un poco. Tenía en aquel entonces 17 años y ya contaba con mi título oficial de maestro de primera enseñanza. 6 décadas después, hoy, a mucha distancia de aquella ciudad, he sido investido doctor honoris causa por 5ª vez en una 5ª universidad de un 5º país de este querido continente americano. Ayer recibía en esta ciudad de San José el máximo galardón al que ha hecho referencia nuestro rector, el máximo galardón que otorga el más antiguo y prestigioso organismo mundial de educación a distancia, el Consejo Internacional para la Educación Abierta y a Distancia, ICDE. Recibía de ellos el premio a la excelencia de una trayectoria de vida dedicada a la educación a distancia. Y ello amén de otros destacados homenajes, premios y reconocimientos internacionales que se me han otorgado en estos últimos años, quiero entender también últimos años de mi existencia. Por eso, llegado a este punto de mi vida, la pregunta que constantemente me hago es: ¿de verdad merezco tanto? Humildemente creo que no. Pero cuando tantas instituciones, asociaciones y organizaciones internacionales me premian, trato de, primero, agradecer el honor y, segundo, asegurarme de que entre las razones que les llevaron a otorgarme y a justificar este reconocimiento no existe error, no existe exageración. Hoy me encuentro en una de aquellas destacadas instituciones universitarias que en la década de los años 70 del pasado siglo
se atrevieron a romper paradigmas, dando un salto casi al vacío para ofrecer una educación unimodal por encima de la convencional y permanente relación cara a cara entre docentes y discentes. Qué atrevidos fueron sus predecesores, qué audaces, qué bravos, qué valientes y qué pioneros y precursores, década de los años 70 del siglo pasado. Pues resulta que el Consejo Universitario de esta prestigiosa universidad, con su rector al frente, hace 2 años, el 21 de octubre de 2021, acuerda otorgarme, como también se ha indicado en este acto, este doctorado honoris causa. Inmenso agradecimiento a toda la UNED de Costa Rica, a todos los ilustres miembros del Consejo Universitario y, de forma especial, al Centro de Capacitación de Educación a Distancia, CECED, de quien partió la iniciativa de esta investidura. E inmensa gratitud a todos aquellos que, tras 2 suspensiones por motivos de la pandemia, hicieron finalmente posible hoy la celebración de este acto. Deseo también agradecer profundamente la cariñosa, en los ámbitos universitarios españoles denominamos laudatio, que se hace antes de otorgar un reconocimiento de estas características, que hizo la profesora Catalina, a la que se le sumó una segunda hecha por mi querido rector y amigo de esta universidad, don Rodrigo Arias. Muchas gracias por ese cariño que han mostrado en una laudatio que me ha emocionado, me ha llenado de orgullo, de satisfacción, me ha hecho recordar tiempos ya lejanos que parecían casi olvidados. Gracias, muchas gracias. Queridos docentes e investigadores, queridos universitarios, en el ámbito académico no existe mayor distinción, más alto honor que un nombramiento de este nivel. Y que este doctorado honoris causa provenga de una universidad líder latinoamericano de la modalidad educativa a distancia me colma de satisfacción, me colma de orgullo. Desde hoy me siento, porque ustedes así lo han querido, un miembro más de este claustro, de esta querida universidad. A nivel internacional, son muy escasos los reconocimientos académicos como este, de alto nivel, que se otorgan a científicos del área de la educación, y menos aún si su dedicación fue a algo tan extraño durante décadas como la educación a distancia. Educación de segunda. Por ello, si me lo permiten, desearía hacer partícipe de este honor a tantos académicos, a tantos investigadores que han dedicado o vienen dedicando gran parte de su vida a la noble tarea de innovar, fundamentar, impulsar y practicar formas educativas diferentes a lo que fue la relación presencial entre maestro y discípulo. Siéntanse, por favor, todos reconocidos, siéntanse todos premiados, siéntanse, por favor, representados en esta humilde persona. Si este acto académico puede servir para inyectar valor a la investigación, a la teoría y a la práctica de los diferentes formatos existentes de educación a distancia, mi satisfacción y orgullo se van a elevar unos grados más. Muchas gracias por tantas cosas buenas que puede suponer esta investidura para mí y para tantos docentes e investigadores que tratan de hacer lo mismo que yo, pero procurando mejorarlo. Y naturalmente también deseo que aporte algún valor añadido a esta prestigiosa universidad. Y me disculpan, pero en este tipo de actos no puedo evitar nombrar a quienes lo son, todo para mí. Mi esposa, hijos, nietos y demás familia. Ellos siempre están en mi corazón. Ella, mi esposa, siempre estuvo a mi lado, apoyándome y presente en este tipo de actos. Ahora no puede. Ahora es ella la que necesita mucho más de mí. Upita, seguro que me estás viendo y escuchando en la distancia. Un beso enorme para ti. Te adoro. Ya voy.
Espérame. Bien, disculpe. Queridos colegas, hasta aquí los agradecimientos. Ahora trataré de hurgar en solo algunas de las razones que han podido llevar a esta paradigmática universidad a otorgarme tan alto honor. Realicé mi segunda carrera, la licenciatura en Pedagogía, en los inicios de andadura de una universidad recién creada, aunque muy poco creída en aquellos tiempos, años 70, año 72, al que hizo referencia también nuestro rector, la UNED de España. Como pedagogo, mis primeras inquietudes giraron en torno a la mejora de la docencia no universitaria, pero cuando trataba de iniciar mi tesis doctoral en esa universidad, el bendito destino me llevó a tropezar con un maestro de maestros, el doctor Ricardo Marín Ibáñez, que me impuso, sí, me impuso. Yo me dejé porque sabía que él era un sabio. Me impuso, digo, un giro copernicano en mis proyectos e inquietudes pedagógicas. Deja esas ocupaciones y preocupaciones académicas, me decía. Ahí ya hay muchos que lo hacen bien. Te vas a centrar, lo decía así, te vas a centrar en estudiar, en investigar sobre la educación a distancia que has disfrutado y sufrido como alumno y sobre la que ya has escrito algo que me gusta. Ya te conozco un poco, me decía, y te auguro que podrás dar mucho en ese campo y probablemente, decía, llegarás a ser reconocido fuera de nuestras fronteras. Pues, ilustre audiencia, dicho y hecho. Así realicé mi tesis doctoral, años 80, y no he parado de hacer caso a aquel insigne maestro al que debo tanto. Hasta aquí y ahora, más de 40 años practicando, estudiando, investigando y formando sobre la educación a distancia, abriendo nuevos caminos, rompiendo esquemas, tratando de convencer, de ilusionar, generando tantos proyectos e iniciativas de instituciones y programas latinoamericanos y, en fin, siempre venciendo resistencias. Por ahí pueden ir las razones de tantos premios, homenajes y reconocimientos. He dicho venciendo resistencias. Hay las resistencias. ¿Saben ustedes cuántas de ellas en aquellos primeros tiempos en España? Resistencias a la educación a distancia, en sus universidades, incluso en mi propia UNED, en la sociedad española. Pero, ¿qué les voy a contar? ¿Qué me dicen de las resistencias sociales, administrativas, políticas, académicas, de todo orden en esta querida comunidad iberoamericana? Resistencias increíblemente aún vigentes en muchos países del área, en la era de la inteligencia artificial. Pero es posible, lamentablemente creo que lo es. En los años más duros del arranque e implantación de instituciones y programas educativos a distancia, especialmente algunas de aquellas primeras universidades y muy poquitos extraños investigadores, menos aún de lengua española, entre los que me incluyo, peleábamos, al menos yo trataba de pelear, con estudio, con argumentos sólidos, por estos 4 desafíos que yo me planteaba en aquella juventud de pasión, por esto que acababa de descubrir. Estos eran los 4 desafíos. Primero, me imponía el tratar de esforzarme en mostrar qué era, en qué consistía la educación a distancia de calidad, explicar qué era. En segundo lugar, tratar de defenderla con sólidos argumentos de los ataques infundados que esa educación a distancia recibía del entorno social, político e incluso académico. Vencer la resistencia a la innovación. Ese era el segundo de mis desafíos, de mis objetivos. En tercer lugar, me propuse estudiar, investigar y publicar
sobre los fundamentos, posibilidades, estructuras, diseños, metodologías de estas nuevas formas de enseñar y aprender con el fin de mejorar, proponiendo modelos, principios, metodologías, formas de evaluación, poniendo en valor, en fin, las posibilidades para la accesibilidad, la inclusión, la equidad. Y en cuarto lugar, el cuarto objetivo, el cuarto desafío, formar. Capacitar mediante cursos, másteres, conferencias, seminarios, talleres, divulgación, etcétera, etcétera. A lo largo de mi trayectoria como teórico y práctico, como estudioso e investigador, como defensor convencido de las bondades de los modelos educativos no presenciales, siempre que partan de diseños y procesos adecuados, me encontré, como digo, con permanentes resistencias, frenos, críticas y oposición, burlas, incluso a la implantación de estos modelos. ¿A cuántas, mis queridos amigos, a cuántas decepciones, sinsabores, malas caras, peleas dialécticas hube de enfrentarme a lo largo de estos 40 años? Quizás por todo esto ustedes y otros me premian, me reconocen, quizás. Recogiéndolo de una publicación mía de aquellos primeros tiempos, años 80, les muestro solo unas pocas de las resistencias, tópicos y temores de aquella época, como digo, a la implementación de sistemas a distancia. Quizás les suenen 40 años después. Les relato una breve selección, unas cuantas nada más. Lo que se decía allá, a inicios de los años 80, cuando estábamos de alguna manera empezando, pues se decían cosas como estas. Yo tengo recopiladas un montón de ellas, aquí solo estas. Decían, no es posible ofrecer una educación auténtica y de calidad a través de un sistema a distancia. Quizás se pueda transmitir contenidos, pero nunca valores, actitudes, criterios. Otro. El profesor formado para impartir clases más o menos magistrales cara a cara con los alumnos no acepta ser sustituido por otros mecanismos de dudosa eficacia. Otro. Al sistema no se le reconoce un estatus universitario homologable al de los centros presenciales. Se sospecha que a sus titulados les va a ser enormemente difícil obtener colocación a través de estos estudios debido a su pobre reconocimiento. Otro. Se acepta esta enseñanza universitaria, considerada de segunda categoría, como mal menor, aunque se le acusa de precisar de muy fuertes inversiones en una época de crisis, años 80. Y la última de las que le he seleccionado, no es posible personalizar la enseñanza en un sistema donde ni siquiera se conoce personalmente al estudiante. Bueno, por no aburrirles, en aquel escrito siguen otros tópicos, resistencias de entonces. En esa publicación rebatía, ofrecía respuestas contundentes a cada una de esas afirmaciones. Hoy, claro, nos resulta mucho más fácil contraargumentar que hace 4 décadas, ¿verdad? Siempre y en concreto, desde aquellos primeros tiempos del material impreso, el correo postal, el teléfono, el audio, el vídeo, la radio, la televisión, respecto a esa resistencia y a mis inmediatas respuestas, siempre traté, lo tenía muy en mente, diferenciar la verdad, las evidencias, los hechos, diferenciarlo de las meras opiniones. Y dentro de estas, de las opiniones, distinguiendo las bien fundadas y argumentadas de aquellas otras que solo estaban sostenidas en la ignorancia, en la frase hueca o en el panfleto. En los años 90 llegó Internet. En la primera década de este siglo, por destacar solo algunos hitos, se consolidaron los entornos virtuales, irrumpieron los dispositivos móviles, la web 2.0 con sus redes sociales, etc. Posteriormente, los avances en la automatización de muchas tareas docentes, administrativas y de los propios estudiantes, hasta que la inteligencia artificial, sobre todo en este último año, ha inundado nuestras vidas. Ya me referiré un poquito a ella algo después. Con todo esto, digo yo, pregunto, ¿desaparecieron en el siglo XXI las resistencias? Bueno, estimada audiencia, denme ustedes la respuesta, siglo XXI.
año 23, 2023. Veamos, acerquémonos a los tiempos más recientes. No me tengo que forzar para que me crean al afirmar que en nuestro campo educativo, bueno, y en tantas facetas de la vida, hubo un antes y después del COVID-19, y me voy a referir solamente a la educación universitaria. Quizás una evidencia positiva ante tanto daño que supuso el confinamiento respecto a los sistemas educativos fue quizás la de demostrar que los cambios en educación son posibles, incluso cuando se trata de transformaciones absolutamente radicales. Es algo que quizás nos convenga reflexionar, pero no fue este el cambio anhelado, aquel al que nos enfrentamos en tiempos de pandemia. Se trató de un cambio obligado, totalmente disruptivo, que supuso pasar abruptamente de una docencia presencial a otra distancia sin tiempo para la adaptación. Aunque estuvo bien que esos cambios improvisados supusiesen una solución temporal a un problema de máxima urgencia. Es decir, a pesar de todo, la educación a distancia aportó soluciones incuestionables al grave problema del confinamiento. Y esto, aunque les pese a los más resistentes, a los más críticos. Tras la cantidad de argumentos vertidos antes del confinamiento contra los sistemas universitarios no presenciales, que han venido siendo rebatidos una y otra vez a través de rigurosos estudios científicos, ahora, tras la pandemia, los que andaban ansiosos de recuperar la presencialidad perdida aducían y aducen otros argumentos sobre lo negativo de hurtar al estudiante de su presencia en el campus físico. Ya todos habían probado algo parecido a lo que llamaban educación a distancia, por lo que ahora sí se creían legitimados y con más autoridad para opinar sobre esta cuestión. Estoy seguro de que, en efecto, la experiencia de muchos docentes que se vieron obligados a virar 180 grados su acción educadora con la pandemia no fue positiva. Demasiado hicieron de un día para otro con convertirse de docentes presenciales en docentes en línea, pero esa encomiable tarea obligada nunca fue una educación a distancia, tal y como la venimos entendiendo desde hace algún tiempo. Se trató de una educación urgente, de ruptura brutal, abrupta, de crisis, de emergencia, precipitada, sin diseño, o mejor, aplicando un desarrollo en línea a un diseño que se había hecho para la presencial. Nada tuvo que ver esto con lo que hubiese sido una educación a distancia digital bien diseñada e implementada. Los críticos y resistentes sacaron conclusiones de esta situación que reforzaron las por ellos señaladas como debilidades de la educación a distancia. Pero ahí estuvimos de nuevo para contraargumentar que probablemente muchas de esas conclusiones y resultados negativos que ellos publicitaban vinieron provocados, entre otras razones, porque no hubo planificación. De hoy para mañana se cierran los centros. Existieron problemas de conectividad y de equipamiento para muchos afectados. No se contó con plan alguno de capacitación docente. No existió preparación de los estudiantes respecto a la autodisciplina y autorregulación requeridos. Y porque la actitud negativa de muchos docentes pudo desnivelar los datos finales de cualquier consulta, valoración o investigación. De esto les hablo con conocimiento de causa, al estar revisando constantemente lo que se venía publicando en aquellas épocas. Resultados de dudoso rigor, de dudosa credibilidad, algunos hubo buenos, evidentemente. En esas épocas de confinamiento y posconfinamiento se escribió hasta la saciedad sobre este modelo, y entonces resultó aún más frecuente que antes que quienes atacaron, quienes se resistían a la educación a distancia en algunos de sus puntos débiles o en algunas de sus prácticas o presentaciones concretas de evidente escasa calidad, generalmente lo hacían comparando frente a una buena educación presencial, frente a una concreta y determinada práctica educativa presencial que fuese fuerte en esos puntos. Claro, así siempre fue fácil desprestigiar a esta modalidad y a quienes nos dedicábamos a ella. Las resistencias con esos argumentos podrían parecer probablemente más que fundadas. A estos críticos y resistentes no se les ocurría comparar
fortalezas evidentes de las buenas prácticas en educación a distancia, contrastadas con debilidades de una determinada presencial o con prácticas presenciales poco aconsejables, que muestran escasos ejemplos de esas virtudes que se asignan a los modelos presenciales. La calidad de las propuestas serias y rigurosas de educación a distancia a estas alturas, amigos, está totalmente fuera de dudas y está respaldada por numerosos estudios y trabajos de investigación e informes internacionales que sería tedioso traerles ahora a colación. Pero los hay, muchos, los hay muy buenos y bien contrastados. Desde el confinamiento, algunas de las resistencias defendían que la educación virtual no puede erigirse en el nuevo paradigma educativo universitario. En algunos círculos se tuvo cierto temor a ello. Por supuesto que no se intentaba sustituir a la enseñanza presencial de calidad. Personalmente yo nunca lo hice. Pero sí ofrecer otra alternativa, otro paradigma diferente con sus propias singularidades, con sus propios valores. También se han hartado de resistir, de atacar, argumentando que Internet transmite datos, pero no valores. En realidad este argumento dependería de los usos y selección que se haga de esos datos para transformarlos en información y a través de la guía del docente y de una interacción de calidad, elevarlos a conocimiento, elevarlos a actitudes, elevarlos a valores. ¿O es que la palabra hueca y monocorde de un mal docente presencial en un aula configura valores educativos superiores que los que, por ejemplo, puede generar un excelente vídeo y unas actividades de aprendizaje individuales o colaborativas ligadas a ese recurso? Y siguen hoy abundando en lo mismo. Insisten desde las resistencias que no es viable un aprendizaje sólido que no cuente con la cercanía presencial afectiva entre docentes y alumnos. Apuntan que el docente debe armar vínculos emocionales que refuercen los meramente cognitivos. Pues claro que sí, faltaría más. Que esos vínculos generados en formatos educativos presenciales pueden conformarse como sólidos y rápidos. Eso no debe ponerse en duda, claro, pero igualmente se configuran lazos afectivos, emocionales a través de la red, aunque hay que saber manejarse en esos entornos para lograrlo. Es seguro que un buen docente a distancia consigue armar esos lazos de afecto antes y por encima de los conformados por un mediocre docente presencial en su aula. Doy fe de ello, se lo aseguro. Reitero, verdades, evidencias y hechos frente a meras opiniones. El alumno solitario, dicen, alejado del docente y de sus pares, pierde muchas posibilidades de interacción, de socialización, de colaboración, con lo que ello va a suponer para la formación integral. Quizás en los inicios de la educación a distancia pudiera darse esa realidad, pero hoy más que nunca esta modalidad hace posible, ¿quién puede dudar esto?, la comunicación total, bidireccional y multidireccional, total, vertical y horizontal, en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta comunicación se convierte en próxima e inmediata. A golpe de clic se puede consultar al profesor y también a los pares para la resolución de dudas o para proponer respuestas posibles a las preguntas de otros. Se posibilita la interactividad e interacción tanto síncrona como asíncrona, simétrica como asimétrica. Han venido diciendo quienes se resisten a estos formatos que la docencia online se limita a un intercambio oral, escrito, con imágenes, no pudiendo disfrutarse del lenguaje no verbal. Quizás sea así en algunas prácticas y, por supuesto, podría serlo en la antigua educación a distancia. Se olvidó que existe hoy la posibilidad de relación visual síncrona, en línea, a través de la cual puede mostrarse también ese lenguaje no verbal. No hay argumento en ese sentido. Parece que se da un valor superlativo a la coincidencia de docente y estudiante en un lugar material y temporal, para que así pueda producirse un trabajo relacional, colaborativo, colectivo, etc. Probablemente quienes aseguran eso no han actuado con grupos colaborativos en educación a distancia digital. Además de que puede trabajarse de forma síncrona y a cualquier hora, puede hacerse en asincronía, y ustedes bien lo saben, los resultados
parecen obvios, parecen incuestionables. Esto está más que probado, señores míos. En esa línea se criticó recurrentemente la dificultad para motivar al estudiante a distancia. Afirman que sería complicado potenciar la creatividad, la iniciativa, etc. Progresivamente esa dificultad, que inicialmente pudo haberla, se vino superando. Se presentan los materiales con un atractivo carácter multimedia. La libertad al navegar y la interactividad de las páginas web pueden mantener la atención y propiciar el desarrollo de la iniciativa. Se facilita la posibilidad inmediata de ofrecer ángulos diferentes del concepto, de la idea, del acontecimiento. Se potencia el logro y la espontaneidad y la vertiente lúdica también del aprendizaje. No lo olvidemos, que da excelentes resultados. La gamificación, los juegos serios, etc. Siempre se dudó, y por ahí continúan muchas de las resistencias de la calidad, la eficacia y eficiencia de estos aprendizajes. Se olvida que en esta modalidad, el estudiante es sujeto activo de aprendizaje en mayor medida que en el formato presencial. Este autoaprendizaje exige en mayor grado la actividad, el esfuerzo personal, el procesamiento y un alto grado de disciplina e implicación en el trabajo, que se traduce, obviamente, en aprendizaje de mayor calidad. Los argumentos en torno a la dificultad para activar principios pedagógicos permanentes, tales como, por ejemplo, la individualización, la socialización, la personalización, esto ha habido que contrarrestarlos con ideas, por ejemplo, como algunas de las que les cuento. Miren, en la educación a distancia se potencia el trabajo individual de los participantes, ya que cada uno puede buscar, consultar, procesar lo que prefiera en función de su tiempo, de su experiencia, de sus necesidades, de sus conocimientos previos, de sus intereses, así como profundizar una y otra vez en aquellos temas más complejos. Respecto a la socialización, más allá del respeto a la individualidad y potenciación de la autoestima, la formación a distancia digital propicia el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, el cultivo de actitudes sociales y de respeto. Ya me referí con anterioridad a esto. Y en cuanto a la personalización, pues qué les voy a decir, la analítica de los registros, las analíticas de aprendizaje, pueden favorecer una acción clara y decidida hacia un estudiante concreto, hacia un grupo con dificultades similares o ante situaciones problemáticas detectadas. Se propicia así el autoaprendizaje personalizado, la adaptación, el aprendizaje adaptativo también, según sean las dificultades, las lagunas, los fallos o errores que se pudieran detectar. Cuando las críticas o resistencias han girado en torno al acceso limitado a determinados recursos y medios tecnológicos, no falta razón. El acceso a la tecnología y a la conectividad aún no forman parte de los derechos universalmente reconocidos. Esto es una realidad. Aun contando con esta incuestionable debilidad, dirán ustedes, a ver ahora por dónde sale el profesor García Aretio, porque claro, está diciendo que esto es verdad. Pues contando con esta incuestionable debilidad, yo les preguntaría, ¿qué modalidad ha prestado un mayor servicio, por ejemplo, al acceso a estudios universitarios, a la inclusión, a la equidad? En efecto, queda superado el acceso limitado a la formación por razones laborales, de residencia, familiares, etc. Los alumnos pueden acceder a todo tipo de documentos textuales, audiovisuales e informáticos de los más prestigiosos autores en cualquier espacio y tiempo. O sea que la limitación que se propone por el problema de la conectividad, de la universalización de la conectividad, es cierto, pero seguimos prestando un servicio incuestionable al acceso, a la equidad, a la inclusión. En línea similar, con respecto a la educación digital, se la tacha de generar altos costes, tanto a las instituciones como a los usuarios. Sin embargo, aparecen ventajas en cuanto a la alta relación coste-beneficio de las plataformas digitales. Se ahorran gastos de desplazamiento al centro, se evita, en su caso, el abandono del puesto de trabajo o del centro donde pudiera realizarse estos estudios. Para docentes y autores de materiales se facilita la edición y la introducción ilimitada de cambios en los mismos para mantenerlos siempre actualizados. En fin, se propicia economía de escala. Resulta evidente que buena parte de estas resistencias y otras de menor alcance son debidas, yo creo que es así, salvo honrosas excepciones, a la ignorancia, al desconocimiento serio de estos formatos educativos. Y como en todas las innovaciones tecnológicas, algunas resistencias se han venido basando en ciertos miedos a perder privilegios,
a perder poder, a perder dominio de la situación, incluso a perder el puesto de trabajo. Como puede observarse, los resistentes y críticos siempre señalan algunas posibilidades de la presencia que serían difíciles de alcanzar en la distancia. Ya he rebatido, creo, buena parte de ellos. Sin embargo, en pocas ocasiones se proponen posibilidades con que cuenta la educación a distancia y que son más difíciles de encontrar en la presencial. En esto parece que ellos juegan mejor que nosotros. También ya he señalado varias con anterioridad, pero ahora voy a apuntar otras solo esquemáticamente. Con respecto a la presencial, miren, la educación a distancia, aquello de decir, somos mejores, pues por ejemplo en que esta educación es más abierta, más accesible, más inclusiva, más flexible en todas las variables curriculares, más eficaz en la posible calidad de contenidos, ofrece más posibilidades de interacción e interactividad bidireccional y multidireccional, es más incentivadora de la motivación, creatividad e iniciativa, facilita un mayor respeto a la privacidad, si es lo que se desea, procura más oportunidades para la forja del autocontrol, la autogestión, la autodisciplina, la madurez, facilita más posibilidades para recabar evidencias y registros para una evaluación continua, también para la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, multiplica el acceso instantáneo e ilimitado a ingente cantidad de información, contenidos y recursos, proporciona mayor velocidad de respuesta, búsquedas, automatización, se valora la permanencia y revisión del mensaje digital cuantas veces se desee, promueve gran facilidad para actualizar materiales y contenidos. Señoras, señores, creo que no tengo que seguir. Creo que es más que suficiente. En muchos de los aspectos señalados, la enseñanza presencial no puede llegar ni siquiera a acercarse. Es materialmente imposible. Entonces, ¿ventajas? ¿Inconvenientes? ¿Resistencias? ¿A qué? Y la guinda. Ahora llega la inteligencia artificial. ¿Y ahora qué? Llevamos prácticamente un año con la irrupción atronadora, el boom de la inteligencia artificial generativa, y llegó, como no, también a la educación. ¿O aquí no? Pues sí, la inteligencia artificial en la educación a distancia. Los críticos, los resistentes, los inmovilistas, como ha sucedido históricamente con todos los cambios e innovaciones, van a objetar, lo llevan haciendo todo este año, en contra, con argumentos, atención, que sin duda van a requerir mucho debate. Estas objeciones arrojan luz sobre las preocupaciones legítimas y muy dignas de consideración relacionadas con el uso de la inteligencia artificial en la educación. Les voy a seleccionar esquemáticamente solo algunas. Esto hay que debatirlo y reflexionarlo. Problemas de privacidad y seguridad de datos personales de los estudiantes. Dificultades para universalizar la accesibilidad y asequibilidad a esa tecnología. Aumento de brechas, pérdida de la interacción humana de valor, preocupación por la sustitución o desplazamiento del docente, pérdida de habilidades cognitivas y del aprendizaje profundo al contar con respuestas rápidas y fáciles sin necesidad de esfuerzo intelectual. Trabajo en equipo y colaboración, ¿para qué? Si ya tengo las respuestas, me las da la inteligencia artificial. Disminución de la creatividad dada la capacidad aparentemente infinita de la inteligencia artificial para generar propuestas imaginativas. Menor empatía y comprensión emocional que el docente humano. Uso deshonesto de estas herramientas, plagio, por ejemplo. Habrá que estar atentos a la parte cierta de riesgo que suponen algunas de estas afirmaciones y otras de corte similar. Y ya creo que hemos de exigir regulaciones claras por parte de los gobiernos y de los organismos internacionales sobre este fenómeno. Ya se está moviendo esto, ya existen algunas regulaciones, al menos en Europa conozco más que aquí en América Latina. Pero bueno, la aplicación de la inteligencia artificial en la educación universitaria ofrece una serie de ventajas muy significativas y están respaldadas por posibilidades de transformación y mejora en varios aspectos. Les refiero solo a algunos, también de forma esquemática. ¿Qué les parece
que la automatización de tareas administrativas nos va a liberar bastante de tiempo, nos está liberando ya de tiempo a los docentes y a los administrativos. ¿Qué les parece la tutoría inteligente que orienta, que retroalimenta personalizadamente? El aprendizaje personalizado, ya me he referido a las analíticas y a sus inmensas posibilidades. La ayuda instantánea, autoevaluación, respuestas inmediatas a preguntas comunes de los estudiantes, la generación de contenidos educativos que van a estimular el pensamiento crítico si lo sabemos manejar bien, van a estimular la creatividad, además de ofrecer también retroalimentación automática a los estudiantes. Una evaluación automatizada, sin sesgos, que tiene problemas la evaluación, indudablemente, y es algo que se está debatiendo en la mayor parte de universidades, pero que esas posibilidades de hacer una evaluación sin sesgos es que a veces son inevitables, que esto puede diagnosticar con esta evaluación, se pueden verificar tareas, rendimiento, compromiso y comportamiento de los estudiantes. La retroalimentación inteligente e inmediata que facilita la intervención temprana. Estamos hablando de retroalimentación inmediata para que el estudiante pueda profundizar, rectificar, cambiar su ruta, acceso equitativo a materiales educativos en cualquier momento y lugar, posibilidades para la investigación, ustedes que son investigadores, las revisiones sistemáticas. Yo soy director editor de una revista, como señaló antes nuestro rector, la RIED, y ahí también nos estamos ya encontrando con serias dificultades y problemas para detectar dónde funciona la inteligencia artificial. En algún caso todo esto es opinable. Si aquello está bien hecho, revisiones sistemáticas, búsquedas, análisis de datos a gran escala, va a facilitar mucho el trabajo del investigador. Como en toda innovación, se precisa de la investigación que nos muestre la evidencia científica en torno a estas ventajas. Se señalan las ventajas, pero fíjense, insisto, me estoy moviendo en el ámbito de las revistas científicas. Existe aún poca investigación seria y rigurosa sobre evidencias, resultados, mejoras de los aprendizajes con determinadas metodologías que estén utilizando esta inteligencia artificial. Por eso, yo, amigas, amigos, les animo a indagar, a investigar, a participar en proyectos en esta línea y, posteriormente, a publicar. Como decía ayer, tenemos que seguir publicando en inglés, es la lengua de la ciencia, pero siempre intentemos hacerlo, si es así, si es que hemos publicado en inglés, también en español. Es muy probable que estas aparentes ventajas de la inteligencia artificial en la educación podrán redefinir nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender. Probablemente van a optimizar la administración académica y van a abrir nuevas vías de investigación y colaboración. Van a preparar a los estudiantes para un futuro educativo y profesional muy diferente y preveo que más prometedor. Señalados algunos inconvenientes y ventajas de la inteligencia artificial en educación, los responsables institucionales deberán acometer varios retos que yo creo que ya va siendo tarde si no han iniciado los debates y consecuente toma de decisiones. Bueno, queridos colegas, termino. Estimada audiencia, para batir las resistencias al buen uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos a distancia y para ahondar en la investigación sobre sus inconvenientes y ventajas, posiblemente, mis queridos, ya no me vayan a encontrar. Sí que espero todavía tener la oportunidad de continuar compartiendo en redes sociales aquellas informaciones y documentos de valor y, sobre todo, como les decía, brindándoles a través de la RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, de la IESAD, los más relevantes y actuales estudios e investigaciones sobre el campo que nos ocupa y apasiona. En fin, al término de esta disertación, podrían preguntarme si mereció la pena que me dejase la piel, tantos retazos de mi vida, tanta incomprensión, a veces peleando contra viento y marea por convencer, por argumentar en favor de esta educación a distancia de calidad, por investigar, por abrir nuevas formas de enseñar y aprender, por ofrecer modelos aprovechables en tantas instituciones y programas, por formar, por capacitar, ¿Mereció la pena? En fin, seguro que ya saben las respuestas.
Señoras y señores, queridos colegas, mi respuesta es que sí mereció la pena y si naciese de nuevo volvería a hacerlo. Amigas, amigos, el futuro es de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor García Aretio por su disertación y compartir una vez más su conocimiento con nuestra comunidad universitaria. Esperamos que haya disfrutado su estancia en Costa Rica, su estancia en la UNED, que es su casa también. Nuevamente, gracias por sus invaluables aportes a la UNED y a la educación a distancia. Es un honor tener su presencia aquí hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta ceremonia presencialmente y a quienes lo hicieron a través de la transmisión en vivo. Esta sesión se realizó con el trabajo conjunto de la Secretaría del Consejo Universitario, la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación y Audiovisuales UNED. Para finalizar, el señor Rodrigo Arias Camacho realizará el cierre de la sesión extraordinaria solemne del Consejo Universitario. Habiendo cumplido con el propósito de esta sesión extraordinaria solemne del Consejo Universitario y entregado el doctorado honoris causa al doctor Lorenzo García Aretio, damos por levantada la sesión 2995. Muchas gracias y buenas tardes. Hemos finalizado esta sesión. Los invitamos a disfrutar de un cóctel. Que tengan muy buen día.